Ok, vamos a empezar a pasar lista, por favor, estamos pendientes. Ok. Mirna, Presente. Aceret, Presente, profe. Jennifer, Presente. gracias. Andrea, mm, Leslie, Presente. Natalia, Profe Natalia me comentó que se le fue la luz y que no le contestan en la escuela. ok. Ok, debe estar pendiente por cualquier cosa, por si puede volverse a conectar durante la hora. Yadai, Presente, profe. gracias. Misael, Presente, maestro. gracias. Reina, Presente, profe. gracias. Y Daniel. Ok, bueno. Pues primero que nada, pues buenos días muchachos. Gracias por acompañarme. Una disculpa. La clase pasada tuve yo también algunas cuestiones de algunas dificultades con mi internet y la computadora. Por lo cual pues sí, sí escuché que dijiste presente. Eh, no hay problema. Lo que vamos a lo que vamos a empezar a ver el día de hoy es un poco de la continuación de lo que estuvimos viendo con respecto a la última clase de lo que son los lóbulos, parte de lo que es los lóbulos cerebrales y empezar a profundizar algunas partes, ¿sí? Eh, Vamos a empezar a puntualizar algunas cosas con respecto a las diferentes partes del cerebro, que es importante que nosotros tengamos en cuenta, que nosotros observemos y qué es lo que tenemos que estar observando al momento de trabajar en el aspecto de la neuropsicología, ¿sí? Lo importante en el conocimiento del funcionamiento de los lóbulos cerebrales nos va a permitir identificar eh, cómo es que funciona de forma adecuada y qué aspectos puedan estar impactando en el desarrollo o en el desenvolvimiento del individuo si se presenta algún tipo de patología o algún tipo de alteración. Ok, el día de hoy vamos a ver a lo que con respecto a lo que sería el lóbulo, lo que es el lóbulo occipital, ¿sí? Este es uno de los más sencillos porque tiene algunas características que son bastante reconocibles. En el caso del lóbulo occipital, lo que vamos a estar observando es que este lóbulo occipital que lo podemos nosotros ubicar en la parte
prácticamente posterior anterior, es este de nuestra cabeza, va a tener una serie de características, ¿sí? La mayoría de nosotros podemos identificar este tipo de lóbulo. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso, con respecto a lo que es nuestro lóbulo, está en color rosa, ¿sí? En esta gráfica podemos ver los diferentes tipos de lóbulos que encontramos nosotros por parte de nuestro cerebro. Tenemos nosotros lo que es el parte de lo que es el en azul, vemos lo que es el lóbulo frontal, lo que es en amarillo, podemos identificar lo que es parte del lóbulo parietal, y en verde lo que es el lóbulo temporal. Cuando hablamos acerca de el lóbulo occipital, que en este caso nosotros encontramos en la parte de atrás, ustedes se darán cuenta que de alguna otra forma es como el lóbulo más pequeño en cuanto a dimensiones. Sin embargo, el lóbulo occipital contiene mucho de la información que nosotros vamos a estar recabando a nivel de lo que se llamaría el sentido de la visión y otros tipos de información. Y normalmente, por ejemplo, en cuanto a lo que es el lóbulo occipital, vamos a tener una serie de características que pueden transformar nuestro mundo. Por ejemplo, sabemos que sin la vista nosotros no podremos reconocer aspectos del mundo, porque a través de la vista tenemos la descripción de nuestro mundo y tenemos la construcción del mismo en cuanto a pensamientos y en cuanto a otros aspectos que nos van a ir ayudando a reconocerlo, ¿sí? De hecho, mucho de lo que define el aspecto de cómo son, en este caso, los hombres, o cómo se comportan, está definido por el desarrollo y la agudeza de este tipo de lóbulo, porque nosotros, por ejemplo, en el caso de los varones, estamos muy definidos por el aspecto de la visión. Si nosotros tenemos un tipo de afectación a nivel de visión, nuestra personalidad y nuestra conducta se puede ver dramáticamente influida. Bien, primero que nada tenemos que estar identificando qué pasa con nuestro lóbulo. El lóbulo occipital dice que está ubicado en la zona posterior inferior, como ustedes lo vieron, del cerebro, por detrás de los lóbulos temporal y parietal. En este caso, hay un lóbulo occipital por cada hemisferio cerebral. En este caso, ustedes pueden ver en la imagen, en este caso, que por ejemplo que ahora tenemos lo que es la imagen del cerebro, y ustedes pueden ver en esta imagen del cerebro, aunque está en pequeño, estas partes que están hasta abajo son las divisiones en las cuales podemos identificar de nuestro lóbulo occipital, ¿sí? Que corresponde a
la visión de cada uno de los diferentes ojos, ¿sí? Sin embargo, lo interesante acá es que la información que obtenemos del ojo, por ejemplo, derecho, es procesado por el lóbulo izquierdo, y lo que vemos en nuestro ojo izquierdo es procesado por nuestro lóbulo del hemisferio derecho. Normalmente en la descripción anatómica dice que tiene la forma de una pirámide de 3 lados y es el centro de la visión de la corteza cerebral. Dice, su función es la de procesar las imágenes, las cuales son captadas por la retina del glóbulo ocular y enviadas al mismo a través del nervio óptico. ¿Sí? Lo interesante de esto es que la información que nosotros obtengamos la interpretamos. Muchas veces, por ejemplo, hay una mala concepción. Nosotros no vemos con los ojos. Nuestros ojos lo único que hacen es captar los estímulos del exterior, y en este caso las diferentes ondas de luz o las ausencias de luz, y en este caso es lo que nosotros interpretamos. Realmente nosotros vemos por medio de los lóbulos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si dijéramos de forma real, simplemente los ojos funcionan como si fueran como lentes de enfoque y desenfoque, pero realmente la estructuración y la construcción de las imágenes es interpretado y registrado por lo que son nuestros, en este caso, por los hemisferios de nuestro lóbulo occipital. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Es por eso que si yo tengo una afectación, o tengo una laceración, o tengo un golpe en la parte donde se encuentran los lóbulos, puedo automáticamente ver mi visión alterada, o incluso perderla o distorsionada, y no tiene nada que ver con mis ojos, ¿sí? Y esto es algo que hay que tener siempre en cuenta. Sabemos que la función, en este caso, de nuestro lóbulo, dice, comienza tan pronto nace el bebé. Y en este caso es por eso que ustedes ven que los niños le prestan demasiada atención a todos los aspectos. Por eso es que normalmente cuando empieza el niño a reconocer el mundo, el primer sentido que normalmente empieza a ejercitar es el aspecto de la vista, ¿sí? Por eso es que la mayoría de los niños les llaman la atención cierto tipo de formas, cierto tipo de colores, porque esas gamas o esas colores que tienen espectros de luz que en los cuales el niño identifica, proveen de información al bebé con respecto a su medio exterior, ¿sí? Por eso es que normalmente el aspecto interesante de esto es lo que en algún momento vamos a llamar más adelante como la memoria visual.
Por eso es que la mayoría de los niños, por ejemplo, pareciera que miran muy fijamente todo lo que hay a su alrededor. Y si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta que un bebé, por ejemplo, es se está fijando mucho en el rostro de las personas de su exterior, es porque de alguna otra forma, de forma automática, el bebé está tratando de reconocer hasta el más mínimo detalle de las caras de las personas de su entorno, ¿sí? Porque de alguna otra forma, ustedes una vez que el bebé ha identificado y ha almacenado en este aspecto de la memoria visual del rostro de la persona, puede identificarla incluso antes de la característica del olor o el aroma que pueda desprender la persona. Y de ahí es que de repente vemos que cuando el niño establece una predilección entre las personas que lo cuidan, o hay el aspecto natural del bebé de que se inclina más hacia una persona o a otra, muchas veces es por el aspecto de que esa persona o esa cara normalmente ya generó una memoria y automáticamente cuando la vuelve a ver ya sabe quién es de alguna otra forma o ya la registró. Muchas veces podrán decir, ¿por qué algunos padres o madres apenas cuando el bebé los ve enseguida quiere estar con ellos? Porque no siempre es porque los prefiera, sino porque la memoria visual del bebé es el rostro que más recuerda. A veces hay ciertas características en las cuales, por ejemplo, pueden ver madres que de repente pues criaron al bebé, pero prefieren el rostro del papá. Y este fenómeno en el cual a lo mejor ciertos bebés prefieran el rostro del papá o de alguien de otra familia, es porque ese rostro le fue más fácil y le es más familiar al bebé por la memoria visual que se registró en él y por lo cual le es más fácil inclinarse a la persona, ¿sí? En este caso, todavía no se ha terminado de construir en los primeros días o meses el aspecto de la afectividad como tal, pero sí se ha registrado y formado lo que son a nivel de la corteza visual, de la corteza occipital del bebé, cierta información. En pocas palabras, los niños reconocen aquello que recuerdan y por eso prefieren o tienen una inclinación por lo que recuerdan o lo que les es familiar, no por aspectos afectivos, sino por aspectos de memoria. El bebé se va con lo que su memoria visual automáticamente reconoce. Si estoy rompiendo su corazoncito al pensar de que el bebé prefiera a, a alguien porque lo quiera más, no es por allá, sino porque simplemente es el rostro o la figura que más pudo recordar o reconocer en su memoria visual. Sabemos que en el aspecto del lóbulo occipital tenemos lo que es parte de la corteza visual primaria y es en donde vienen también los aspectos de los sueños.
Lo interesante de lo que es la corteza visual primaria es cómo nosotros podemos estructurar en esta parte de la corteza visual primaria ciertos imágenes o ciertos recuerdos y nosotros los podemos integrar, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, le podemos atribuir muchas cosas a nuestros sueños, de cosas que hemos visto o no. Lo interesante de la corteza cerebral es que puede registrar más de 3000 imágenes diferentes al momento de que nos estamos moviendo de un lado a otro. Y el hecho de que se puedan estructurar sueños, lo que hace el cerebro es cuando nosotros dormimos o descansamos, es reestructurar esas imágenes y las reestructura en diferentes tipos de escenarios o diferentes tipos de circunstancias, ¿sí? Desde el punto de vista neuropsicológico no existe nada mágico en los sueños. Lo único es que nuestro cerebro de alguna otra forma puede ensamblar diferentes imágenes almacenadas en nuestra corteza visual primaria y las estructura en un orden, en una coordinación de forma diferente y pareciera que nosotros estamos soñando diferentes cosas. Incluso esto también explicado de forma neuropsicológica se lo podemos explicar de esta forma. Nosotros incluso al ver diferentes tipos de rostros podemos crear diferentes tipos de estructuras de rostros de las personas que hemos visto en nuestra vida y crear uno nuevo. Y en base a eso podemos decir, es que soñé con una persona, pero nunca la he visto en mi vida. Y eso es cierto. Esa persona que nunca has visto en tu vida, no la has visto y no es nada mágico. Pero lo único que hizo tu cerebro es reestructurar los rasgos que recuerdan de varias personas y los estructuró en una imagen. En pocas palabras, nosotros es como si pudiéramos reconocer que es el primer CGI o CGI que existió en la historia, fue creado por nuestro cerebro. La creación de rostros artificiales que hay en nuestros sueños que no existen en la realidad, pero cuando nosotros encontramos esa combinación de rasgos en una persona, dije, es que soñé con este tipo, con esta persona. Y la realidad es que simplemente esta persona que nosotros supuestamente soñamos cae dentro de la estructuración de una combinación que nuestro cerebro realizó. Y así es como soñamos con personas que nunca antes hemos visto. También otra de las características interesantes de lo que tiene nuestro lóbulo occipital dice que que nuestro lóbulo occipital es en donde se experimentan las formas, el color y el movimiento del ambiente. Ok, sabemos nosotros que la gama cromática de colores está establecido porque todos los colores tienen de alguna otra forma una estructuración física. De hecho, por ejemplo,
esta estructuración física o lumínica de los colores, o llamada gama de colores, está establecido por lo que nosotros conocemos como las diferentes ondas electromagnéticas, ¿sí? Estas ondas electromagnéticas que nosotros vemos es lo que nosotros reconocemos como diferentes ondas cortas o largas, ¿sí? Estas ondas cortas o largas es lo que nosotros percibe nuestro ojo e interpreta, ¿sí? Y estas ondas cortas de luz o largas de luz es a lo que vamos a estar llamando colores. Y en este caso, lo único que hacen nuestros ojos es interpretar estas diversas ondas o formas de energía lumínica que normalmente van a estar identificando nuestro ojo, y que esta impresión acerca de los ojos, de lo que son estas ondas cortas o largas, es lo que nosotros podemos describir. Lo interesante de esto es que los colores, como una impresión que se produce en la retina por los rayos de luz reflejados, y estas ondas cortas, por su longitud, es lo que nosotros vamos a estar percibiendo. Si nuestro ojo tiene el enfoque adecuado en cuanto al enfoque de lo que es el enfoque de esta onda o longitud de onda de luz, podemos ver un tipo de color. Si nuestro ojo puede ver de alguna otra forma, de forma un poco más escrupulosa y más forma detallada, la onda o la longitud de onda de luz, podemos ver diferencias entre diferentes tipos de tonos. Esto es una capacidad que todos nosotros podemos desarrollar. Sin embargo, esta capacidad está más desarrollada en el género femenino. Es por eso que nosotros, si nos dicen azul cielo, nosotros identificamos, la mayoría de los varones, un color de azul cielo, y es azul cielo para todo. O por ejemplo, las mujeres pueden identificar diferentes tipos de colores de jeans o de mezclilla, y nosotros vemos el mismo tipo de color de mezclilla, porque la capacidad que tienen algunas mujeres es que pueden identificar esos detalles o diferencias entre las longitudes de ondas por el desarrollo que tiene sus lóbulos occipitales en esos aspectos con respecto a nosotros, ¿sí? De ahí es en donde viene la riqueza para poder definir la diferencia entre uno y otro, entre un color y otro, para poder describir eso. Otra cosa interesante que podemos nosotros reconocer en nuestro lóbulo occipital es que este lóbulo es el único que descifra los impulsos eléctricos que manda la retina, ¿sí? De hecho, lo interesante de esto
es que es una parte o un órgano del tejido cerebral especializado en la interpretación de este tipo de estímulos, ¿sí? Que en este caso lo que va a suceder con respecto con la visión es que la luz que entra es transformado en una corriente eléctrica que automáticamente a través de la retina que transforma en impulso neuroeléctrico viaja esta interpretación o esta carga neuroeléctrica a lo que es el lóbulo occipital y él puede interpretar esta carga como color, forma, profundidad, etc. De hecho, casi todas las longitudes de luz pueden darnos la perspectiva diferente también de estas características que tienen los objetos, de profundidad, forma e incluso textura, sin siquiera nosotros nos acerquemos al objeto y podamos establecer su naturaleza. De ahí es en donde se establece la riqueza de lo que es la visión y la importancia de este lóbulo, que a partir de la visión nosotros podemos describir aspectos del mundo sin que otros estímulos se encuentren relacionados. Bien, nosotros tenemos que el lóbulo occipital y en esta parte del lóbulo está marcado por algunas características como lo que llamaríamos la cisura calcarina y el surco parietal occipital, formando una cuña. Lo interesante de la cuña es que esta, esta marcación pronunciada es lo que diferencia. En este caso, no sé si ustedes puedan ver, la cisura calcarina, en este caso, es la que nosotros vemos debajo de nuestro lóbulo occipital, y lo que está en color rojo, si pueden ver la longitud de onda, es lo que llamaríamos nosotros el surco parietal occipital. De ahí es en donde viene la importancia de cómo ciertos colores pueden darnos ciertos tipos de sensaciones a nosotros. Este surco o esta diferencia entre el lóbulo parietal y el occipital es lo que hace que nosotros podamos ver un color y nos pueda generar un tipo de sensación particular, ya sea por aspectos de memoria o porque de alguna otra forma estamos relacionados con ciertas sensaciones o cierto tipo de emociones que son hasta ciertos tipos sutiles, por lo que ciertos colores pueden provocarnos. De allí es que normalmente ustedes pueden identificar por qué es recomendable a los padres que busquen que los colores de los recién nacidos o del cuarto de los bebés tengan colores pastel. No es recomendable porque sean bonitos para los padres o porque les dé tranquilidad a los padres, sino porque los colores pastel, y mientras más
acentuado sea la combinación de un color base con una tonalidad blanca, establecerá que este tipo de estímulos visuales al bebé no le resulten dolorosos y no puedan alterar su estado de ánimo. De allí es que como es ciertos tipos de colores pueden excitarnos y de alguna otra forma tampoco es recomendable que el cuarto sea totalmente blanco de un bebé, porque no los estamos estimulando para que reconozcan de poco a poco este tipo de estímulos que puedan estarle provocando estos tipos de colores dependiendo de lo que son las longitudes de onda. Sabemos de que los colores pastel tienen una longitud de onda baja, ¿sí? A diferencia de el color blanco, que la longitud de onda de el color blanco es prácticamente casi ausente o demasiado neutra, y prácticamente el blanco no le llama la atención a los bebés. De hecho, para ellos el color blanco es prácticamente invisible. ¿Ok? De allí, esta combinación de colores pastel es lo que ayuda a matizar las diferencias entre lo que para el bebé sería una ausencia de color, o sea el blanco, y el matiz de un color que puede estarles llamando la atención y que lo estimule, pero sin que sea un agente demasiado excitatorio para el bebé. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando crecemos, nosotros podemos elegir ciertos tipos de colores pastel para poder generar cierto tipo de sensaciones en las personas, pero sin que sean demasiado estridentes o demasiado fuertes que puedan sobreexcitar al sujeto, ¿sí? Si ustedes quieren generar una sensación de neutralidad, de confianza en una persona, usen colores pastel cuando vayan a conocer a alguien con la cual pues puedan ustedes establecer tal vez un primer encuentro. Si quieren causar un impacto y llamar fuertemente la atención, pues utilicen colores primarios. Y eso definitivamente va a llamar la atención de la persona. Pero si lo que ustedes quieren es de alguna otra forma empezar a generar aspectos de confianza, tranquilidad o aspectos o sensaciones o impresiones positivas sobre ustedes no excitatorias, escojan colores pastel dentro de su gama de ropaje o dentro de lo que es su outfit, porque eso es lo que va a estar interpretando nuestro cerebro y es la sensación que se va a generar. Sabemos que el lóbulo occipital dice constituye aproximadamente 1/8 de la corteza cerebral, o sea, un pequeño espacio, ¿sí? Pero en pequeño espacio contiene las áreas visuales primarias y de asociación visual. Ok. ¿Qué es lo que vamos a estar nosotros encontrando en lo que es nuestro lóbulo occipital? Vamos a encontrar un área conocida como es las áreas de Brodmann, que estas áreas, dice, fueron definidas
por Corbinian Brodmann y numeradas de el 1 al 52 en cada hemisferio. Algunas áreas, dice, fueron subdivididas según su funcionamiento. En el lóbulo occipital está dividido en 3 áreas, enumeradas con el 17, el 18 y el 19. ¿Sí? Todo nuestro cerebro o encéfalo está dividido en 52 áreas y cada área regula o controla algún aspecto de nosotros o de interpretación de la realidad de nosotros. En este caso tenemos 3 áreas, que es la 17, la 18 y la 19 en el lóbulo occipital. Viendo estos aspectos en cuanto a las diferentes partes, bien, cuando vemos nosotros en lo que es el área 17 se le llamó el córtex visual primario. El área 18 y el área 19 los nombró córtex visual asociativo. En este caso, lo interesante acá es que en el área 17, que es prácticamente casi como la puntita o lo que es el piquito o la parte más posterior de nuestro lóbulo occipital, es en donde llegan directamente lo que son pues las imágenes, y en este caso la interpretación de las imágenes. La información viaja de lo que es nuestra retina a nuestro córtex visual primario, y de allí la información sube después al área 18 y 19 del córtex visual asociativo para los procesos de integración e interpretación de las señales, ¿sí? Por eso es que muchas veces, por ejemplo, podemos ver algo por primera vez y tardamos tal vez milésimas de segundo y ya después nosotros ya interpretamos que vimos, porque es el proceso natural que sigue lo que es el proceso de la visión. Primero llega a la parte de atrás y después tú puedes estar integrando qué es lo que estás viendo, ¿sí? Como que tarda uno en ver, no en ver, sino interpretar qué es lo que mis ojos han captado. Pero de alguna otra forma, primero tiene que llegar a nuestra área 17 antes de que pase al córtex visual asociativo para la integración. Porque es como que en el córtex visual primario llega toda la información desorganizada, y en el córtex visual asociativo ya sea la reordenación de todo lo que estamos viendo, ¿sí? Algunas cuestiones interesantes con respecto al funcionamiento de nuestro lóbulo lo podemos ver de esta forma. Sabemos de que la corteza visual primaria se encarga del procesamiento de información acerca de objetos estáticos, ¿sí? En este caso, nosotros vemos un objeto estático y en movimiento, y dice es excelente en el manejo de reconocimiento de patrones, ¿ok? En este caso, lo interesante acá es que transmite información por 2 rutas llamadas la franja dorsal y la franja ventral.
Lo más interesante de la corteza visual es que el procesamiento acerca de los objetos estáticos es de alguna otra forma, es una vez que vemos los objetos, ya sean estáticos o en movimiento, podemos nosotros estructurar si el objeto se está moviendo o si está prácticamente estático o sin movimiento. Muchas veces la situación de algunos hologramas o estereogramas pueden darnos la impresión de que las imágenes se mueven, y eso es lo que confunde muchas veces por los diferentes imágenes que tienen diferentes longitudes de luz u organizaciones de luz, que hacen que nuestros cerebros como que se confunda y que parezca algo que se está moviendo cuando realmente no se mueve. Después tenemos nosotros, en este caso, describir cada una de este tipo de las franjas en cuanto a lo que es el área 17, en este caso la corteza, de lo que es la corteza visual primaria. En la franja dorsal se dice que es la llamada ruta donde o ruta como, que está asociada con el movimiento y que y es la representación de objetos, control de los ojos y brazos, especialmente cuando la información visual es usada para guiar. La franja dorsal es, por ejemplo, la que normalmente nos va a ayudar a poder dirigir cuando queremos tomar un objeto, por ejemplo, o cuando estamos realizando alguna actividad en las cuales nuestro cuerpo se tiene que dirigir, y de alguna otra forma tenemos que ver hacia dónde se dirigen o dónde podemos dirigir nuestras diferentes brazos o manos para tomar las cosas. ¿Sí? Otra de las cuestiones interesantes con respecto a, por el otro lado, por la franja ventral, es la llamada ruta que está asociada a la forma de conocimiento y representación del objeto relacionada con el almacenamiento de la memoria a largo plazo. ¿Sí? Esta reestructuración que nosotros trabajamos de nuestra franja ventral de alguna otra forma trabaja con la estructuración de lo que ya está almacenado en nuestra corteza visual, de lo que podemos recordar. Por eso es que normalmente cuando vemos un objeto nuevo y no lo hemos visto antes, nuestro cerebro empieza a procesar esa nueva información y intenta tratar de alguna otra forma, buscarle alguna forma o encontrarle un parecido o algo. Pero si nosotros no le encontramos algún significado, o en este caso algo que pueda ser similar o parecido, nuestro registro de lo que estamos viendo va a ser como que, digamos, no sé qué es lo que estoy viendo, no lo podemos reconocer. Normalmente de aquí es cuando nosotros definimos si cuando vemos una imagen y hay algo que nunca hemos visto en nuestra vida, nos es difícil reconocerlo o interpretar qué estamos viendo. No sé si alguna vez a ustedes han visto una imagen de algo y de pronto les es difícil definir alguna forma o algo y no saben qué es. Esa situación de saber qué es o a qué se parece es porque no existe un registro en la memoria que pueda igualarse o compararse con lo que nosotros estamos percibiendo. Y muy seguramente nosotros podemos estarnos matando viendo, y si no le encontramos forma en algo
que ya tenemos registrado en nuestra memoria, fácilmente lo olvidamos o fácilmente nos cansamos de ver, y a lo mejor es como si viéramos ruido, ¿sí? Como si lo que estamos viendo no tiene ningún tipo de forma, porque el cerebro automáticamente, de acuerdo a la forma ventral, trata de estructurar una forma de las cosas en base a lo ya almacenado en el cerebro, ¿sí? A lo que ya tenemos registrado a lo largo de nuestra historia, ¿sí? Entonces, si entendemos la diferencia entre lo que es la franja dorsal y la franja ventral de la corteza visual primaria. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Ok, muy bien. Para que no se confundan después. Bueno, ahora, dentro de lo que es otra parte de nuestra, lo que es la corteza visual secundaria, que sería en este caso lo que es dentro del área de Brodmann, que es el área 18 y 19. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este aspecto asociativo? Tiene la capacidad de percibir las formas más allá del contraste, y es en donde aparecen las áreas de asociación. En este caso, esta capacidad de percibir las formas es en cuanto a los aspectos de la profundidad, en cuanto a la naturaleza del objeto, en cuanto a otras características que nosotros podemos relacionar, y ya nosotros podemos definir los objetos. El aspecto que ustedes están viendo, la palabra contraste, ¿sí? Esta palabra contraste es una palabra que normalmente siempre hemos escuchado, ¿sí? Pero muchas veces entender a qué nos referimos con la palabra contraste nos puede ayudar a entender el contexto. Cuando hablamos acerca de la palabra contraste, estamos hablando del término contraste de color. Dice, normalmente cuando hablamos acerca del contraste, es definir la diferencia entre lo que son las longitudes de luz para poder definir lo que son, por ejemplo, entre los colores que nos puedan resultar fríos, los colores que nos puedan resultar cálidos, ¿sí? En este caso, la interacción entre los colores fríos y los colores cálidos va a estar establecido entre los aspectos de la pureza del color, que no tenga combinación con el blanco. En este caso, si el color de alguna otra forma tiene una combinación, aunque sea 1 grado con el blanco, se va a dejar de definir como cálido, o su nivel de calidez se va a dejar de definir así, como que nos da esa sensación como que no es tan cálido ese color que estamos viendo. En este caso, cuando algo tiene más contraste o menos contraste, mientras menos contraste tenga, lo que nosotros vamos a estar definiendo es que
mientras más contraste tenga, significa que tiene una mayor carga de concentración de color o combinación con lo que es la saturación del negro, ¿sí? Y lo interesante de esto, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en sus imágenes, cuando ustedes toman una foto y quieren disminuir el contraste, pueden ver como que la fotografía se sienta menos cálida o más cálida dependiendo de la saturación, ¿sí? De ese color, ¿sí? Hay colores que normalmente hacen sentir más frío de ciertas combinaciones, como ciertas fotos en los cuales el matiz de contraste es, por ejemplo, un azul cielo, un verde pastel, son colores fríos, ¿sí? Los colores cálidos o más cálidos de contraste son, por ejemplo, los colores naranja, los colores rojos y los amarillos. Pero estos colores, curiosamente, cuando están más saturados, nuestro cerebro los percibe de esta forma. Y de alguna otra forma, esta combinación entre los contrastes es lo que nos ayuda a definir todo lo que hay a nuestro alrededor. Ustedes pueden ver que hay alrededor de donde ustedes están sentados. Y estos aspectos de que sabemos que las cosas no tienen un contraste parejo. Esta combinación entre contrastes entre las diferentes superficies de lo que hay alrededor del cuarto donde se encuentran puede definir la característica particular de los objetos. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que lo que estamos viendo es una mesa? Porque hay una estructuración en cuanto a la gama de contrastes que sin siquiera nosotros tocar el objeto podemos describir esta combinación de contrastes en cuanto a color y en cuanto a formas que nos pueden dar la idea de que eso que estamos viendo es de madera sin que siquiera lo toquemos. Lo interesante de esto es de que cada una de las características, ¿qué es lo que hace normalmente que veamos un objeto y podamos decir, ah, eso es de plástico, eso es de metal, eso es de madera, eso es de, no sé, de naturaleza líquida? Todo eso es debido al aspecto de las combinaciones de contrastes que existen en las cosas que nos rodean, y en base a esas características de que si ese contraste puede darnos la idea de transparencia, la idea de reflexión acerca de la luz, podemos nosotros estar jugando con eso para definir, ah, es que tiene una apariencia metálica, ¿ok? O tiene una apariencia como de madera, o tiene una apariencia como de piedra, o tiene una apariencia como de plástico. Todas esas características que tenemos estructuradas con respecto a la naturaleza de los objetos, que por ejemplo la mayoría de los objetos de plástico, que son fáciles de reconocer que son de plásticos, tienen colores base en donde su contraste lo podemos describir por el color. Sin embargo, tienen un grado de opacidad. Ese grado de opacidad, que es la característica del plástico, es lo que nosotros podemos definir y decir, ah, lo que estoy viendo allá es de plástico porque tiene un grado de opacidad. Eso significa de que tiene no tiene una apariencia metálica,
pero aun cuando puede estar reflejando algún tipo de, de reflexión, pero tiene algún cierto grado de opacidad que nuestro ojo y nuestra corteza visual secundaria la identifica y la asocia, y en base a eso podemos definir qué son las cosas que estamos viendo o de cuál es la naturaleza de los objetos que nos están rodeando. ¿Sí? Todas estas características son cuestiones físicas definidas. Lo interesante de esto es de que todo esto está definido por la salud o la información que nos manda nuestra retina. ¿Sí? En este caso, cómo esa información a través de nuestra retina va a estar viajando como un tipo de radiación óptica, ¿sí? Hasta nuestra corteza visual primaria y de allí a nuestra corteza visual secundaria. Lo interesante de esto es que más o menos así es como funciona parte de nuestro cerebro y sobre todo lo que es la función de nuestros lóbulos occipitales. Pero, ¿qué pasa si tenemos una lesión en nuestros lóbulos occipitales? ¿Sí? Algunas lesiones en el lóbulo occipital puede producir algún tipo de afectación como lo que sería la cuadrantopsia o simplemente escotomas, manchas inmóviles que ocultan una parte del campo visual. En este caso situado a veces en el centro y otras en la periferia. Lo interesante de esto es que esto no sucede a nivel de lo que es el ojo, sino que de alguna otra forma cuando una parte o tenemos una lesión a la altura de lo que es nuestro lóbulo occipital, nosotros podemos ver como manchas, ¿sí? Pero en este caso esas manchas está estructurado donde nosotros veamos el nivel de mancha o lo que es la dimensión o el diámetro de la mancha estará estrictamente proporcional al milímetro de daño que tenemos nosotros a nivel de corteza visual primaria. Si nosotros vemos una mancha grande, podemos determinar que hay un tipo de lesión a nivel de lo que es el tejido del lóbulo occipital que se encuentra dañado o se encuentra comprometido, y por lo cual podemos ver como estas manchas que nos lleva a definir este tipo de fallas, ¿sí? Otro de los tipos de lesiones pueden provocar, por ejemplo, lo que es la palinopsia o persistencia normal de una imagen en un campo visual luego que el objeto ha desaparecido de la vista. En este aspecto es en donde sabemos que hay aspectos dentro de nuestra memoria visual, de lo que nosotros tenemos almacenado y que traemos a la memoria. Normalmente en el proceso normal, cuando estamos recordando algo, hay una especie de programación o redes neuronales que asocian cierto tipo de imágenes y que nosotros podemos recordar. Y cuando nosotros queremos recordar otra cosa,
automáticamente como que cambiamos de fotografía, por así decirlo. Sin embargo, en este caso, esta imagen permanente que no podemos nosotros cambiar de nuestro objeto y que lo seguimos teniendo y que no ha desaparecido y que podemos tener, es una falla al momento de poder recuperar otro tipo de imágenes. En este caso, entre pasar de una imagen almacenada a otra, es como una falla de programación a nivel occipital para poder encontrar la red neuronal. Es como si este circuito para poder sacar otro tipo de recuerdo, no se estuviera cumpliendo el circuito neuronal para poder traer a la conciencia otro tipo de imagen. Sin embargo, podemos tener también otros aspectos que son alucinaciones. Y lo interesante de las alucinaciones visuales es que nosotros podemos ver las imágenes, pero ahora con movimiento. Acá ya vemos nosotros como que empezamos a ver cosas que nuestro cerebro tiene registrado ya como con movimiento, pero realmente no existen en la realidad, ¿sí? Y esto puede suceder no siempre porque exista una condición de esquizofrenia, sino puede ser que pueda suceder por una mala eh, conexión o una mala producción de lo que es las redes para producir ese tipo de efecto en nuestro cerebro, y por lo cual esa alucinación puede ser permanente o puede ir y venir cada vez que un estímulo active dicho recuerdo, y nosotros podemos estar teniendo como de nuevo esa película de esa imagen o de esas imágenes con movimiento que nosotros en nuestra memoria teníamos registrado, ¿sí? Otro de las afectaciones que nosotros podemos tener son, por ejemplo, las metamorfasias o distorsiones consistentes de la percepción del tamaño. Sabemos nosotros que lo que les había dicho, que cómo definimos la naturaleza de los objetos en cuanto a dimensiones de grandes o pequeños sin la intervención de otros sentidos, puede estar establecido en el cual yo pueda ver los objetos, por ejemplo, como muy con dismegalopsias, en este caso ver los objetos muy grandes, o de formas muy pequeñas con dismorfopsias, en donde vemos los objetos demasiado pequeñitos, más de su condición real. Esta falla tiene que ver en cuanto a la programación de la percepción y la programación de la información que tenemos de los objetos. Esto puede afectar incluso cuando nosotros tener problemas en lo que son las funciones de cálculo, y es en donde vemos más allá afectaciones, donde muchas veces las personas cuando padecen, en este caso, metamorfopsias, ya sea por dismegalopsias o dismorfias, podemos ver nosotros afectaciones en cuanto a la percepción y a los volúmenes y las cantidades reales. Y no es que la persona no puede
pueda integrar el proceso de cálculo, sino que está afectado a nivel visual, lo que impide la interpretación de ese proceso y se vea limitado para realizar este tipo de funciones. Lo interesante de esto, y yo quiero hablar acerca de los aspectos de las dismorfias, en este caso de los objetos. Por ejemplo, hay un trastorno que es el trastorno dismórfico corporal, en el cual nosotros no percibimos nuestro cuerpo como armónico o vemos ciertas fallas o demasiado pequeñas o demasiado grandes y eso puede dar la impresión de que nuestro cuerpo está anómalo, pero tiene que ver con este tipo de situaciones. Ojo, muchas dismorfias pueden tener una integración o programación por cuestiones psicológicas. Sin embargo, cuando la dismorfia es por causas orgánicas, por alguna lesión, tenemos que entender de que esta falla solo puede ser de alguna otra forma pues reparada a través de operaciones para que pueda darse la programación neuronal adecuada y las personas vean las cosas como realmente son y no como las tiene mal integradas. Otros tipos de afectaciones son, por ejemplo, las paropsias o trastornos visuales en general. En estos trastornos visuales en general, es en cuanto pueden fallar, por ejemplo, que ciertos tipos de objetos nosotros no los podamos incluso definir, ¿sí? Y lo interesante de esto es que cuando hablamos acerca de las paropsias, vamos a estar viendo que muchas veces las personas van a tener muchas dificultades para saber definir qué es lo que están viendo, ¿sí? Lo interesante de las paropsias, ¿ok? Va a definir que estos trastornos visuales en general tienen una integración o anomalía en nosotros que va a estar identificándose como una anomalía en cuanto a estas irregularidades. Estas irregularidades, para poder definirlas, va a estar estructurado, por ejemplo, como cuando nosotros no podemos estructurar aspectos de la lectura o aspectos de ciertos objetos cuando los vemos de alguna otra forma distorsionados. Donde más vemos estos aspectos es cuando no podemos definir a nivel de lectura o ciertos caracteres y los confundimos, ¿sí? Por ejemplo, en el cual, por ejemplo, podamos ver que tengamos dificultades para poder leer o para poder interpretar ciertos signos gramaticales. Y por otro tenemos nosotros la famosa visión tubular o en caño de escopeta. En este caso, lo que sucede acá es que yo puedo ver lo que está al frente,
pero lo veo, pero no tengo la capacidad de lo que es una visión periférica de lo que está a mi alrededor. Solo puedo ver lo que está en línea recta a mis ojos, ¿sí? Y todo lo demás está como oscurecido, ¿sí? No puedo ver, por ejemplo, en el aspecto de 180 grados que normalmente nosotros vemos, y ustedes pueden ver al frente, pero al mismo tiempo ustedes pueden ver otros objetos que no se ven muy claros, pero sabemos que están dentro de nuestro campo de visión. En cambio, en una visión de tubo, solo pueden ver el objeto que está directamente enfrente de ustedes, pero todo lo demás aparece en negro. Y otro de los aspectos más de afectaciones de lo que es esta área es cuando hay las acromatoxia central y la pérdida de visión de los colores. Por ejemplo, en el cual hay cierto tipo de colores que nosotros, diversas longitudes de ondas que no podemos percibir. Por ejemplo, ciertos tipos de daltonismos en los cuales las personas normalmente, por ejemplo, pueden incluso confundir colores o pueden incluso de alguna otra forma no poder definir qué color están viendo, ¿sí?